También le vamos a dedicar un tiempo hoy a las dudas que queden sobre modelos contables, que es un tema que ya deberíamos tenerlo más o menos cerrado. Cerrado en cuanto al estudio, no quiere decir que no sigan surgiendo cuestiones, pero digamos, en estas 8 clases el tema debería estar más o menos resuelto. No creo que podamos, salvo que pidan algún repaso en particular, que volvamos sobre la cuestión. Y bueno, el tema de valor de incorporación de hoy va a ser resultados financieros, o sea, el tratamiento de resultados financieros en la registración, en el valor de incorporación. Este es un tema muy importante y generalizado, dado que en la incorporación de cualquier rubro, bienes de cambio, bienes de uso, ni que hablar de las inversiones, en las deudas, la discriminación entre qué parte es la operación comercial y qué parte es la operación financiera, y por lo tanto contabilizar de una manera la operación comercial y de otra manera la operación financiera, es clave y es muy significativo en los estados contables. Ahí yo vi que había estados contables de Habana, Ledesma, empresas que, bueno, en general en la mayoría de las empresas que eligieron, el rubro de resultados financieros, más allá de que no les haya tocado, fíjense la importancia que tienen los estados contables en las notas. En cuanto a magnitud, en cuanto a, son números grandes con relación a las ventas, con relación a los activos. Luego Javier va a desarrollar un ejercicio sobre bienes producidos, que como les comentaba el otro día, la empresa que produce, es decir, la empresa que compra materia prima, tiene un proceso de conversión, de fabricación, que le agrega mano de obra, que le agrega otros insumos, y para obtener un producto final distinto, el valor de incorporación obviamente es más complicado, es más complejo determinarlo que la empresa comercial que compra un paquete de algo, lo pone en la estantería y lo vende en el mismo estado sin agregarle ningún valor. Y bueno, y por último, Javier va a hacer un repaso de algunos que quedaron, algunos chicos que quedaron, pero son pocos, son cuestiones excepcionales con el tema de los equipos. Ustedes que ya todos o casi todos vieron el estado contable porque lo tuvieron que trabajar en el rubro que les tocó, en el trabajo que presentaron, un ejercicio interesante, un ejercicio no me refiero a un caso para resolver, sino me refiero a una actividad interesante, es que cada uno vea en el estado contable que ya le tocó, que ya lo tuvo que ver, que ya se familiarizó, que ya lo leyó, porque tuvo que presentar el trabajo y alguna participación habrá tenido, debió haber tenido. Cómo esto que estamos mencionando se va reflejando o se quedó reflejado en ese estado contable que ustedes trabajaron. Para ver si encuentran cosas familiares o si directamente les resulta muy dificultoso. Porque yo ahora cuando menciono el tema de resultados financieros, pero esto es válido para cualquier otro tema, me imagino que en los estados contables, y sobre todo en la relación que hay entre información complementaria, que son los anexos y las notas, y los saldos de los estados contables propiamente dichos, la incidencia que tienen estos componentes financieros. Pero eso, por eso les digo, que lo tenga, digamos, familiarizado, porque ¿qué pasa? Si ustedes empiezan a encontrar similitudes, o por lo menos ya el solo hecho de buscarlo, hace que vayan fijando el conocimiento, hace que genera que lo vayan relacionando con una realidad, y eso es muy, a mi juicio, muy útil para ustedes, más allá de que tenemos que seguir resolviendo ejercicios, y explicar coeficientes y discriminar, más allá de todo eso, para que vean cómo se termina plasmando en un estado contable real que ustedes bajaron
El estado contable de Habana no lo hicimos nosotros, lo hizo Habana, lo auditó y lo firmó el auditor de Habana, o de Ledesma. Bien. Bueno, los dejo con Carlos y con Javier. Nos vemos el martes. Traten de hacer esta actividad, o por lo menos de intentarla. Y tener como referencia ese estado contable. Puede tener otro. Digo este porque es el que ya conocen y ya lo tienen a mano. Y mejor ir manejándolos de a uno. Cuando uno se pone a ver estados contables y ve uno, y ve dos, ve tres, ve cuatro, ya después empieza a sentir cierta familiaridad y empieza a tener un manejo que a eso es a donde tratamos de apuntar. Es un objetivo ambicioso en esta materia, pero entendemos que es un camino lindo de recorrer y tal vez en algunos casos más por ahí entretenido que el solo hecho, digamos, de ir resolviendo ejercicios en planillas de Excel, que no tenemos otra manera de hacerlo, pero que no, a veces no alcanza. Bueno, chicos, nos vemos el martes, los dejo con Javier y con Carlos y preparándonos ya para el primer parcial. Ok. Chao, hasta el martes. Chao, Carlos. Chao, Nos Javier. vemos. Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, varias cositas vamos a hacer en esta clase sincrónica. Antes de entrar específicamente en valor de incorporación al patrimonio respecto al tema de los resultados financieros, voy a hacer una especie de, porque me estuvieron llegando preguntas y uno cuando observa las preguntas deduce quizás ciertas cuestiones quizás pendientes. Yo le voy a compartir una pequeña hoja de Excel, ¿sí? Lo que voy a hacer yo voy a hablar respecto a modelos, porque me hicieron varias preguntas y me parece que esto amerita esta cuestión. Para aclarar a través de cada modelo en particular y qué asientos deben realizarse. Yo acá creé un breve ejercicio, ¿no? Donde tengo el saldo contable, el coeficiente, el valor ajustado y el valor corriente. Entonces, vamos a empezar con el primer modelo, que es el que más, digamos, es un modelo en el cual todo lo hemos hecho, inclusive en básica, que es un modelo financiero en moneda heterogénea, es decir, sin ajuste por inflación y al costo. ¿Qué significa? Que el valor que yo debo incluir en el saldo de la cuenta mercaderías, que es este caso que yo tomé, sería este valor. Con lo cual, el asiento de ajuste no va a existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente mercaderías vale este valor. No hay ningún ajuste ni medición de valor corriente. Estamos hablando de un modelo en moneda heterogénea, es decir, sin ajuste, o sea, es el histórico. Porque eso hubo algunas preguntas respecto. Cuando yo me refiero a histórico, me refiero al saldo contable. No sé si lo dije yo al principio de la materia, pero cuando hablemos de ajuste por inflación o de unidad de medida, uno debe referirse a los saldos. Cuando uno habla de valores corrientes, ¿sí? Debe referirse a las cantidades o a las unidades. Bien. Vamos al segundo modelo, que vamos a hacer moneda heterogénea, no, moneda homogénea, al costo. Me van haciendo, si tienen una pregunta, no me lo hagan en el chat, sino que directamente abran el micrófono y pregúntenme, ¿sí? Porque yo no, cuando comparto la pantalla de Excel no los puedo ver. ¿Cuál sería el asiento en este caso? Mercadería A, RECPAM, por la diferencia entre el valor ajustado y el valor histórico, que sería 1500. Muy bien.
¿Cuál es el valor que va al balance de mercaderías? Sería 16.500. Bien, vamos a ponerle 16.500. Esperen que sigue entrando gente. A veces, si ven que yo me callo es porque estoy mirando gente que está ingresando. Vamos al tercer modelo. Son 4 modelos. Es moneda heterogénea, valores corrientes. Muy bien. En este caso, al ser moneda heterogénea no hay ajuste por inflación. ¿Cuál es el valor que va al balance? El valor corriente, 18.000. ¿Cuál es el ajuste? Perdón. Mercaderías a resultado por tenencia mercaderías. ¿Sí? ¿Cuál es ese valor? Es el valor corriente contra el valor histórico, porque en este no hay ajuste por inflación. ¿Bien? ¿Cuál es 18.000? Siempre partimos de un saldo contable histórico de 15.000. Más los 3.000 tengo 18.000. Y el otro modelo, que es el modelo financiero homogéneo, moneda homogénea y valores corrientes, ¿el valor cuál va a ser el que va a ir al balance? El mismo que el anterior, 18.000. ¿Por qué? Porque quien define cuál es el valor es el criterio de medición. ¿Sí? Bien. Voy al K1. Bien. ¿Cuál es el asiento de ajuste? Acá no es que se complica, pero como acá contemplamos el ajuste por inflación, el resultado por tenencia no surge de la diferencia contra el saldo histórico, sino contra el saldo ajustado. Entonces, ¿cómo deben trabajarlo esto? Mercaderías. ¿Cómo surge este número? Bien. Este número surge siempre, tienen que tomar el valor 18.000, que es el que va a ir, perdón, el valor 18.000 más menos el valor que estaba en el saldo. ¿De dónde surge esta diferencia? Porque si yo hago el mayor analítico, mercaderías, ¿no? Que sería en este caso el que estamos viendo, un segundito que ya cierro esto, porque esto por ahí es una pavada, es sencillo, pero clarifica la cuestión. Yo tengo un saldo contable inicial de ¿cuánto? De 15.000, ¿sí? El histórico. ¿A qué valor debo llegar? ¿A qué valor debo llegar al cierre? Vamos a ponerlo acá. A 18.000. ¿No? Perfecto. Quiere decir que la cuenta de mercaderías sí o sí tengo que hacer un ajuste de 3.000. Ahora, ¿cómo llego a esa diferencia de 3.000? Tengo una parte que es el RECPAM y otra parte que es resultado por tenencia. ¿Sí? Entonces, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Cómo llego a ese valor? Bien. A RECPAM por los 1.500 surgen del ajuste por inflación y la diferencia con
resultado por tenencia, ¿sí? Que serían, bueno, acá estoy haciendo cualquier cosa, no sé por qué lo hice, que son también 1500, ahí no sé qué marqué. A ver. Sería este valor menos este valor. Ahí está. Son también 1500 que surgen del resultado por tenencia. En este caso, ¿qué me está indicando acá? Y esto es lo importante desde el punto de vista, llamémosle filosófico o doctrinal. Lo que me está mostrando este saldo acreedor del resultado por tenencia es que el precio específico del bien de esta mercadería en un determinado periodo de tiempo varió o aumentó más que el valor promedio de los bienes y servicios del mercado, ¿sí? Subió más que el promedio, digamos, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el hecho de que yo al cierre de ejercicio en el stock tengo mercaderías. Cuando voy a medir esas mercaderías al cierre, usando los distintos modelos, en este modelo en particular, me está mostrando, en este modelo en particular, ¿por qué? Porque tiene las dos condiciones. Es ajustado por inflación y a su vez tiene un criterio de medición a valores corrientes. El ajuste por inflación, ¿qué me dice? Ese valor, ese coeficiente de corrección, es un coeficiente promedio, ¿sí? Promedio de todo el detalle de bienes, de incremento de bienes y servicios que se da a través del índice del IPC, de índice de precios al consumidor. Y después tengo el valor corriente, que lo que me está diciendo simplemente es el precio de mercado. Voy a hacer un pequeño cambio aquí, por si llega a ver. Vamos a poner ejemplo, espera, ejemplo, con valor corriente menor. Es decir, menor al valor del mercado. Vamos a ponerle 14.000. ¿Sí? ¿Cómo sería este juego? Bien, vamos a poner de vuelta el mayor. Me van siguiendo hasta ahora, ¿no? Bien. Primera cuestión que debo pensar. Bueno, primero pienso, después los ajustes van yendo, vieron, a las cuentas de resultado por tenencia y de RECPAM, que las dejo ahora momentáneamente a un lado. Cuando yo pongo acá, digo, si el valor corriente es de 14.000, si el valor corriente es de 14.000, significa que ese tiene que ser el número del balance. ¿Sí? Yo tengo un saldo de 15.000 histórico, que ya está reflejado contablemente. ¿Qué significa esto? Que el ajuste va a ser en 1.000 negativo. ¿Sí? Entonces, cuando armo el balance, cuando armo el esquema, voy a poner A mercaderías por 1.000. ¿Sí? Siempre como base tomen el mayor analítico. Es el mejor método para que los ajustes contables surjan intuitivamente, ¿sí? O surjan lógicamente, o surjan con sentido común. Si yo tengo un saldo contable de 15.000 y el valor corriente es de 14.000, obviamente cuando yo lo mida al cierre tengo que disminuir en 1.000 pesos el saldo. Por tal motivo debo acreditar 1.000 pesos. La diferencia es A, RECPAM, ¿por cuánto? Por 1.500. ¿Qué significa eso? Que el resultado por tenencia va a ser de 2.600. Ahora, ¿cuál es la diferencia de 2.600? Básicamente la diferencia de 2.600 surge de 16.500, que es el valor ajustado, 16.500, menos 14.000.
No, si es 500 tiene que ser 2500, no 2600. 2500. Perdón. Entonces, de 16.500 que yo tengo, vale 14.000, debo reconocer que en un entorno inflacionario el resultado por tenencia fue negativo en 2.500 pesos. Significa que el valor, el precio específico del bien, en este caso de esta mercadería, es menor al valor, al incremento promedio el valor no, perdón, el precio específico del bien es menor al precio promedio que tienen los bienes y servicios en el mercado. ¿Sí? Es decir, todo el resto de bienes y servicios aumentó más en promedio que el precio específico de este bien. Con esto, aunque les parezca mentira, tienen todo resuelto. Y si yo pondría el mismo ejemplo de 14.000, ¿no? En este modelo, ¿sí? Vamos a poner, les voy a poner una sombreado. Aquí, este mismo ejemplo tendría que ser resultado por tenencia mercaderías a mercaderías. ¿Por cuánto? Por 1000. Porque yo tenía saldo, estamos en un modelo financiero heterogéneo corriente, es decir, sin ajuste por inflación. Si yo tenía saldo contable, que era 15.000, y el valor que yo debo registrar al cierre en valores corrientes es 14.000, tengo esta diferencia. ¿Sí? Esto obviamente se da solamente en estos dos modelos, pero lo importante básicamente es que entiendan que todo se juega a través de un mayor analítico. Ustedes elaborando el mayor analítico, digamos, tomando como base el saldo contable, los ajustes van surgiendo solos. Entonces, nosotros, digamos, cuando armemos el parcial práctico, les vamos a pedir no solo que hagan el cálculo del ajuste por inflación, sino que lo reflejen contablemente. Y como esa es una ventaja que tiene la contabilidad, que es el principio de la partida doble, ¿sí? Todo lo que se debita se acredita. Entonces, simplemente la idea es primero decir, bueno, ¿cuál es el valor de la mercadería? ¿Cuál es el valor de la inversión? ¿Cuál es el valor de la moneda extranjera? ¿Cuál es el valor de bien de uso que debe ir al balance? Una vez que determino cuál es el valor de acuerdo con uno de estos 4 modelos, los ajustes surgen solos. ¿Sí? Quería que vieran esto, después lo subo como material seguramente de la clase 6. Fíjense, cuando yo lo doy de alta, normalmente nosotros damos de alta no por la fecha de la clase, sino por el tema que trata, digamos, ¿no? Entonces, en alguno de modelos lo voy a colocar, pero me parecía importante verlo. Esperen que de paso lo voy a grabar. Me espero un segundito porque estoy grabando ahora en tiempo real. Listo. Bien, volvemos a la clase. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto lo hice y ahora voy a hacer algo parecido con... primer detalle, ¿fui muy rápido? No, profe, se entendió bien. No, está bien, no, yo chateé porque no hace falta por ahí. Ahora, como ya ya puedo ver el chat, me lo dicen por chat y demás, ¿sí? Otro tema que quería agregar a esto, se entendió perfecto. Los demás pueden hablar, y somos 43 metidos acá en esta aula. Si no, me siento muy solo. Con Javier nos sentimos muy solitos acá. Fantástico, Micaela también me contesta. Alguno sexo masculino me podía contestar también, ¿no? Bueno, no importa.
El otro tema que quería ver, el tema de los intereses, que me preguntaban sobre el interés nominal, interés real. Esto es muy sencillo. El interés nominal es todo interés incluido en una operación. ¿Qué ocurre? Si no existe inflación, el interés nominal es el interés real. ¿Sí? Ahora, si hay inflación, obviamente debemos extraer esa inflación del interés nominal para poder determinar interés puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando se establece una tasa de interés en una operación comercial, se toma en cuenta el nivel de riesgo, esto ya lo hablamos en una clase, se toma en cuenta el nivel de riesgo, se toma en cuenta el plazo, se toma en cuenta el monto que se presta o que se financia, y se toma en cuenta la inflación ex ante, es decir, la inflación que uno piensa que puede llegar a ocurrir. Una vez transcurrido el tiempo, nos vamos a dar cuenta si extraemos la inflación real ocurrida en el periodo, vamos a poder observar si la tasa de interés que colocamos fue positiva o negativa, la pura me refiero, ¿no? Porque una vez que sacamos la inflación, si va a ser menor la inflación, bueno, obviamente que nos va a dar negativa. Si la tasa de interés que cargamos nominal es inferior cuando, digamos, al mismo periodo de la inflación, vamos a ganar o vamos a perder. ¿Cuál es la característica típica de este tipo de resultados? Que cuando uno gana, el otro pierde. Si yo realizo una venta financiada y la tasa que le cargo es menor a la inflación, yo soy el que pierde. Si es superior a la inflación, yo soy el que gana. Ahora, el que gana o el que pierde desde el punto de vista financiero, exclusivamente. Después, otro tema es lo relativo a las ventas y el costo de venta respecto a si en la operación contado. Por eso es tan importante discriminar el valor contado de cualquier operación financiera. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque me permite ver la realidad. Separar una cuestión económica de una cuestión financiera. Si yo tengo un pésimo, como dijo Paulone hoy al comienzo de la clase, si yo, en un entorno inflacionario como el argentino, la parte financiera es muy importante en un balance, porque una mala decisión financiera, ¿sí?, puede tirar abajo una buena decisión económica. Yo puedo, reitero por enésima vez, puedo vender bárbaro, vender mucho, con mucha rentabilidad, pero financiar mal, financiar pésimo. Entonces, todo lo que gané, teóricamente, con la rentabilidad de ese proceso de compra-venta, lo pierdo por, digamos, mala praxis financiera. Dicho esto, voy a ingresar ahora al tema de valor de incorporación al patrimonio con un pequeño tema. Hasta ahora hemos hablado de interés real, resultados financieros. Ahora vamos a ir un poquito más técnicamente a lo que dice el RT17. Y el RT17, fíjense, ¿qué dice? Dice que el tratamiento preferible de los intereses, mejor dicho, vamos a ser específicos, el trato preferible de los resultados financieros o de los costos financieros es enviarlos o contabilizarlos como gasto del periodo en el que se devengan. ¿Sí? Ustedes saben cómo suele pasar con los seguros, el devengamiento de los intereses se da con el transcurso del tiempo. Ahora, fíjense que dice tratamiento preferible. ¿Qué significa esto? Que no siempre se envía al resultado o al estado de resultado. Pero especifica que la excepción sería procesos de producción o construcción prolongados en el tiempo. ¿Qué es esto? Si yo tengo un proceso de producción, por ejemplo, la construcción de un edificio, por ejemplo, sector forestal, tengo que esperar a que los árboles vayan creciendo antes de talarlos y convertirlos en madera comercializable. Por ejemplo, sector de vitivinicultura, ¿sí?, sector vitivinícola.
donde yo tengo un producto que tengo alojado en un barril durante X cantidad de tiempo antes de que esté en condiciones de ser vendido o utilizado. Bien, todos esos procesos me dan a mí la posibilidad de activar, esta palabrita es muy importante, activar. Activar significa que un devengamiento de un interés, yo lo voy a debitar no a una cuenta de resultados, sino a una cuenta de activo. Por eso se refiere a activar. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Que yo, en esos casos que tienen ciertas condiciones que yo ahora les voy a comentar, en esos casos yo voy a debitar y voy a pasar parte o totalidad de esos intereses como parte del costo del producto. ¿Sí? Por eso lo activo. Esto se da en ciertas condiciones muy detalladas. ¿Sí? ¿Cuándo se puede activar los intereses? ¿Cuándo se pueden activar? Primero, el proceso tiene que ser ininterrumpido. Si yo tengo un proceso de 4 años de la fabricación de un queso especial, que acá en Argentina no existe, pero en países como Francia o Italia, tienen quesos que tienen proceso de producción larguísimo. Digamos, la locura argentina no permite inversiones de 4 años para un queso, porque después cuando terminas no sabes si te quedaste sin la propiedad, no sin el queso, ¿no? Pero el proceso tiene que ser interrumpido. Es decir, yo activo los intereses, ¿no?, que me van surgiendo de una deuda que yo contraje, ¿para qué? Precisamente para la fabricación de ese producto, que ahí viene otro problema que después vamos a hablar. En ese caso a medida que transcurre el tiempo, voy activando esos intereses que me generan la deuda, ¿sí? Ahora, eso está bien si el proceso prolongado de producción o de construcción, ¿sí?, no se interrumpe. Si se interrumpe por X motivo, no sé, problemas climáticos, paros o lo que sea, yo no puedo en ese momento enviarlo y activarlo, ¿sí? Porque estaría saliendo del régimen normal bajo el cual acepté activar esos intereses. Entonces, procesos ininterrumpidos. Cuando el proceso se interrumpe, ya deja de tener validez esta cuestión. Segundo tema, que el proceso se realice dentro del tiempo técnicamente requerido, ¿sí? No, si yo tengo una construcción, no sé, una construcción de edificio que técnicamente son 2 años, no puedo tenerlo 15 años activando intereses, ¿sí? Y el tercer requisito es que no esté en condiciones de ser vendido o utilizado, es decir, no esté terminado. Mientras no esté en condiciones de ser vendido o utilizado, yo le puedo activar los intereses. Una vez que está en condiciones, que evidentemente se terminó, porque puede ser vendido o puede ser utilizado, automáticamente debo dejar de activar intereses y los que me surjan irán al resultado como cualquier otro interés. El gran tema de este tipo de activación de resultados financieros es, bueno, que las empresas no se financian en forma directa, ¿sí? No asignan normalmente de forma directa un costo con una deuda. Es decir, si yo tengo un descubierto bancario, ¿cómo defino cuál es la parte que utilicé para la construcción del edificio o para comprar elementos de la construcción o para lo que sea y para otros costos que no tengan relación con el edificio? Es un trabajo muy sutil, muy sofisticado, ¿no? Si yo, ojo, puede ser, normalmente a veces por una cuestión de orden, yo puedo de pronto pedir un crédito específico para esta construcción, ¿sí?, con lo cual es fácil. La activación se da, obviamente, prorrateando, si yo tengo un edificio, prorrateando por cada departamento o cada unidad habitacional. Y después, el resto de los gastos que se dan por descubierto, donde yo no puedo asignar, puedo hacer un prorrateo diciendo, bueno, una parte la mando a gasto de administración, otra a gasto de comercialización,
inclusive a gastos financieros, y hay una partecita por ahí del descubierto bancario que es lo activo. Eso tiene que estar muy bien detallado y tiene que ser claro, porque el gran problema que está aquí es que en general, digamos, estas empresas, las empresas constructoras y demás, sí tienen cierta musculatura respecto al ejercicio de activar intereses o resultados financieros. Pero con otro tipo de empresas no, porque es muy difícil asignar una deuda, ¿sí?, o un costo a una determinada unidad. Lo que después sigue es un tema de créditos y deudas, que eso lo vamos a ver seguramente la clase que viene, que es muy simple. Hasta ahora hemos visto, cuando veíamos una operación comercial, normalmente teníamos una cuota, ¿no? Yo tengo un valor contado de 10.000, el valor financiado a 30 días es de 120.000, perdón, de 10.000, de 12.000, que sí que los 2.000 de diferencia es el interés. Esto es sencillo hasta el momento en que metemos cuotas. ¿Por qué? Porque las cuotas, supongamos, yo tengo un valor contado de 10.000 y tengo 4 cuotas a 30, 60, 90 y 120 días de 3.000. Llego a los mismos 12.000 que en la operación inicial, pero están en distinto tiempo, ¿sí?, y en distintos valores. ¿Qué es lo que dice la RT? Que está en el punto, eso lo pueden ir viendo, 451 a nivel de crédito y 456 a nivel de deuda, que es el más importante, pues después hay otras cuestiones con transacciones financieras que después lo vamos a ver en detalle. Pero ¿qué dice? Le digo textual, se incorpora sobre la base de valor de contado. Eso ya todos sabemos. No está inventando nada, está diciendo. Vamos a lo que agrega. De no contar con el precio al contado, deberá estimarse a partir del valor descontado del flujo de fondos futuros que el crédito o deuda producirá. Esto que parece chino básico es una pavada, no es para hacerse problema. ¿Qué me está diciendo? Si yo no tengo el precio contado y tengo el precio financiado, en este caso 4 cuotas de 3.000, lo que tengo que hacer es cada cuota llevarla al momento inicial, al momento cero del valor contado, aplicando una tasa de interés determinada, ¿no? Dice, se utilizará la tasa de operaciones similares y que refleje las evaluaciones que el mercado realiza del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación. Básicamente, tengo que tomar una tasa de referencia, nosotros normalmente en los ejercicios se la damos, y ustedes tienen que descontar por una fórmula que no les voy a dar ahora, que es una fórmula de tasa de descuento que ya supongo que muchos la habrán visto en la secundaria. Es decir, llevar el valor de esas 4 cuotas de 3.000 pesos a lo que valdrían esas cuotas si yo pago contado. El ejemplo típico es el que suele ocurrir con la hora 12. Digamos, la finalidad comercial de la hora 12 es clara. El tema es que cuando te dicen 12 cuotas sin interés, es mentira. Cuando ustedes tienen una opción comercial de ese tipo, vayan y díganle, está bien, fantástico, vos me cobrás 12 cuotas de 10.000, ¿no? Son 120.000 pesos, fantástico, muy bien. ¿Qué pasa si yo te traigo toda la plata ahora? ¿Qué te van a responder? No, se vende solamente en 12 cuotas. No hay forma de pagar contado. Bueno, entonces quiere decir que me estás cargando el interés sí o sí, porque si no me descontarías yo te lo podía pagar contado. Esto no es que estoy criticando el hora 12, lo que estoy diciendo es que el hora 12 es un plan específico para permitir acceder a mucha gente a bienes o servicios que de forma contado no pueda acceder. Ahora, eso no quita que una cosa es eso y otra cosa es que nieguen de que hay un interés incluido. Por supuesto que está incluido. Por supuesto que tiene interés. Nada es gratis. Ahora, ¿quién se hace cargo de ese interés? Bueno, puede ser que una parte tenga el banco, una parte tenga la empresa productora que va a vender, la que produce o importa el producto. Ese es un tema que tiene que ver con los arreglos que hacen las empresas con los gobiernos de turno. Acá lo importante que ustedes sepan es que en el caso de las cuotas,
siempre para saber cuál es el valor de incorporación, tengo que saber cuál es el valor contado. En un caso común, 10.000, 12.000 a 30 días, bueno, son 2.000 de interés, ya sé que son 10.000 el valor contado, ya sea en forma explícita o en forma implícita. Ahora, cuando son cuotas, ya ahí se complejiza, en realidad es lo mismo, porque el asiento va a ser deudores por ventas, A interés a devengar, A ventas. La diferencia es que para determinar ese interés a devengar, yo voy a hacer un cálculo matemático que va a ser tomando en cuenta el valor final de cada cuota dividido 1 más la tasa de interés por el periodo. Si es un mes, si son 30 días, si la tasa es de 30 días mensual, y yo tengo 30, 60, 90 y 120, la primera va a ser a la 1, a la segunda va a ser al cuadrado, a la 3, al cubo y a la 4, ¿sí? A la cuarta. Eso no se preocupen, lo vamos a ver, es mecánico, es siempre igual. Lo importante que yo quería ya ponerlos al tanto, a pesar de que esa teoría o práctica todavía no se puso en juego, que sepan que es la única excepción. Después hay un tema de refinanciaciones y algunos que otro tema, pero que no son demasiado importantes y son muy sencillos, o todo lo que es el valor de incorporación de, ¿cómo se llama?, de créditos y deudas en especie. Pero esos son pequeños temas, pero yo quería resaltar ahora, por un lado, el tema de los resultados financieros, la posibilidad de activarlos, cuál es el tratamiento preferible y qué es lo que se puede esperar en aquellos créditos o deudas en las cuales existe un valor de cuotas. Y ustedes me dirán, bueno, pero se supone que la persona que vende financiado sabe cuál es el valor contado. Y no siempre es así, porque a veces el vendedor vende, ¿sí? Y después el contador se preocupa para ver cómo registra. No son los dos una misma persona, ¿sí? Si yo tengo que vender, ustedes saben que especialmente en ambientes de mercado competitivo, cuando la idea es vender, uno pierde un poco la noción de a ver cuánto le cargué y cuánto le dejé de cargar, si son 4 cuotas, 5 cuotas, bueno. Normalmente hay una comunicación con el sector financiero, pero nunca con el contable. O sea, cuando el contable recibe esa factura, bueno, ahí tiene que tomar la decisión de decir, bueno, a ver cómo discrimino los resultados financieros. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Así le damos el paso a Javier con el ejercicio. No lo noto muy activos en los foros. Vuelvo a repetir que es importante. Así que bueno, Javi, te dejo vos en tu mano lo dejo en tu mano para que les pases el link tuyo. Sí. ¿Okay? Nos vemos, chicos. Buen fin de semana. Ojo, no pierdan ritmo. Métanse con los temas. Si quedó algo de modelos, lo tienen que publicar hasta la más mínima duda que tengan a través de los foros, pero de los foros respectivos, es decir, de cada clase en particular. Nos vemos, Javier. Bueno, chau, Carlos. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias, profe. Bueno, ahora en un ratito publico y en 10 minutos nos